amabilidad de los académicos que me acompañan, que han cedido su tiempo para estar hoy acá. A ellos les contamos que Yo perdón, sí. voy a interrumpir varias veces. Yo no he cedido mi tiempo porque yo no tengo tiempo. Bueno, hay que habituarse al extraordinario humor de Rodolfo Moder, una de sus tantas características destacadas. Quiero decirles a ellos, aunque de alguna manera creo que ya lo anticipamos, que los alumnos que están acá presentes son del IES número 28, Instituto de Educación Superior, son del traductorado de inglés Olga Cosettini, de la ciudad de Rosario. ¿Qué es? ¿Profesorado? Profesorado es traductorado de inglés. Traductorado de inglés. ¿Cómo? Traductorado de inglés. Yo lo conozco, yo soy jurado de ese lugar. Entonces me Es conocido, sí, está en un lugar antiguo. Ya no. Claro. ¿Ya no? Nos hemos mudado. Ah, qué bueno. Era de Hay un edificio. Escuela normal. Exacto. Sí, sí. Bueno, haciendo una muy rápida presentación, obligada, digamos, creo que en el caso de Rodolfo Moder podría llevarnos demasiado tiempo hacer una biografía, una presentación justa, de modo que solamente vamos a recordar que abarcó prácticamente todos los géneros literarios en su vasta producción, aparte de haber ejercido la docencia prácticamente toda su vida, doctor en Derecho y al mismo tiempo doctor en Filosofía y Letras, es decir, estas dos especialidades de las cuales claramente optó por la segunda. No voy entonces a leer ninguno de los títulos que están ya en internet y son conocidos por ustedes. Con respecto al doctor Rolando Costa Picasso, sucede también algo parecido. Traductor esencialmente, aparte de ensayista desde luego y profesor universitario. La lectura simplemente de los autores traducidos por él o sobre los cuales escribió ensayos cubre buena parte de la literatura norteamericana, inglesa, como ustedes habrán visto. Digo Auden, digo Hal Crane, digo Emily Dickinson, Shakespeare, por supuesto, Edgar Allan Poe, Henry James, Truman Capote, Faulkner, Saul Bellow, Hal Crane, ya lo dije, Jack Kerouac, Emily Dickinson, ya lo dije, John O'Hara, Isaac Pound, y podríamos seguir así, son muchas, de modo que lo único que importa hoy saber es que se trata de un gran traductor y que prestigia naturalmente esta academia. Noemí Ulla es creadora, no se ha dedicado, creo que a la traducción, ¿no? A la traducción, poco. Poco. Santafesina, es decir que, bueno, de alguna manera tenemos que decir que tenemos dos santafesinas acá, sí, curioso. Yo también nací ahí. Sí, Bueno, la mentalidad. estamos empatados en la mesa. Sí. Es autora de las novelas Los que esperan el alba, Budimbre, los libros de cuentos, Ciudades, El cerco del deseo, El ramito y otros cuentos, ensayista, Tango, Rebelión y nostalgia, Identidad rioplatense, 1930, la escritura coloquial, Borges, Alt, Hernández, Onetti, e Invenciones a dos voces, ficción y poesía en Silvina Ocampo, autora a la que también dedicó ensayos. Recibió el premio de novela de la Dirección de Cultura de la provincia, premio ensayo de la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto es apretado, es rápido y simplemente por una mínima justicia quería que supieran quienes están hoy en la mesa. Gracias. A disposición de ustedes, al igual que quien habla ahora. Entonces, la mecánica, me parece a mí, será que ustedes hagan las preguntas que correspondan a quien ustedes quieran, pero tornándonos un poco para no dejar a todo el mundo esperando largamente o aburriéndose después que terminen con uno y sigan con el otro. De modo que, aunque sea por una razón, digamos, protocolar, los invito a hacerme una pregunta a mí para empezar la ronda. Ha habido una omisión culposa. El doctor Moure merece también una breve presentación. Hay que hacerla breve, todo hay que hacerlo breve ahora. Pero no se puede dejar de omitir su peso específico, no sé cuánto pesas.
este venerable instituto. Muchas gracias. Bueno, sí. Por favor, se presenten para... Perfecto. Bueno, habiendo leído y habiéndonos deleitado con su discurso de ingreso a la Academia Argentina de Letras, tememos, como usted temió en su momento, estar siendo víctimas de una farsa onírica al estar frente al mismísimo presidente de la Academia. Queremos reiterarle o decirle que es un gran honor para nosotros tenerlo aquí y que nos responda a las preguntas que vamos a formular con nuestros compañeros. Buenas tardes. Nuestra primera pregunta tiene que ver con su tarea específica de filólogo. Y queríamos saber qué papel juega la cronística dentro de la conformación de la lengua castellana. ¿Qué papel juegan las crónicas, la cronística, las crónicas? Soy sordo. En realidad las crónicas tienen, digamos, el privilegio de ser una de las primeras producciones del hombre en prácticamente todas las lenguas. Borges señala que se empieza haciendo verso y después se pasa a la prosa sería posterior al verso. Y la crónica es una literatura servil, una literatura al servicio de algo, en este caso de información. Las crónicas nacen como informaciones, en prosa, acerca de determinados temas. La palabra crónica en sí, los medievales, por ejemplo en castellano, hablaban de corónicas, porque en realidad, casi por una etimología popular, llevaban la palabra corónica a corona, es decir, se trataba de un relato acerca de un reinado, acerca de un periodo. Los reyes necesitaban dejar constancia, muchas veces por razones familiares, muchas veces por razones dinásticas, de un determinado periodo, por lo general de su propio reinado, o alguien que escribía o hacía escribir, que era lo que sucedía, sobre el reinado previo. El cargo de cronista real, por ejemplo, en Castilla es tardío como cargo, pero de hecho, por lo general cumplía el servicio el secretario privado, o quien encabezaba en ese momento lo que se llamaba secretario del sello de la poridad, es decir, aquel que sabía los secretos, secretario de un determinado monarca, y por lo tanto a él se le encomendaba que escribiera la obra. Esencialmente, el problema primero de la crónica es su verosimilitud, es decir, o la legitimidad o la verdad de lo que se cuenta. Si bien no existen obras históricas objetivas, las crónicas se prestaban particularmente a no serlo, es decir, en muchos casos se trataba de relatos en los que se engrandecía, en los que se encomiaba un determinado periodo con un propósito dinástico para justificar probablemente éxitos o para tapar fracasos, y en ese caso el cronista lo que hacía era narrar lo que el monarca quería que se narrara y ocultar lo que el monarca necesitaba que se ocultara. Pero me preguntan específicamente con respecto a la lengua, son los primeros ensayos prosísticos importantes en las lenguas, es decir, esa necesidad de poner una prosa al servicio informativo, naturalmente creaba una prosa determinada, también con determinados rasgos que solían ser las marcas cronológicas, las marcas de comienzo y final de un reinado, las dinastías escrupulosamente detalladas para que no hubiera ninguna duda acerca de la legitimidad del monarca que estaba en ese momento, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, no piensen mal, que se casó con tal y que después murió y dejó 3 hijos, de los cuales 2 murieron y el tercero, entonces iba siendo así una dinastía que legitimaba esos reinados. Y bueno, entre líneas se podían advertir las zancadillas que se hacían los distintos usufructuarios del poder. Claro, Eso claro. también, como hoy, inevitable. como ahora, ¿verdad? El libro de historia está en ese servicio. Pero quiero decir que desde el punto de vista del desarrollo del idioma, se trata de una prosa por lo general poco elaborada en sus comienzos, porque su objetivo no era hacer literatura, en la forma en que hoy entendemos la palabra, sino informar, dejar constancia de eso. De modo que
Encontrar en las crónicas momentos desde el punto de vista literario interesantes es muy difícil. Por lo general suelen ser áridas, suelen ser relatos monótonos, pero la prosa se va conformando así. A partir de allí podrá haber después, desde luego, cronistas, como algunos americanos, que fueron grandes creadores, con una prosa espléndida, con una capacidad expresiva y una visión, digamos, del mundo que logran transmitir con buena adjetivación, con sinonimias conocidas, sinonimias ricas porque eran buenos lectores, pero no es lo más frecuente. Muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Con usted? Sí, una pregunta para no, después volvemos, ¿verdad? Bueno. Pero preferiría entonces que ahora la próxima pregunta fuera para el doctor Costa Picasso. Bueno, hola, nosotros somos Débora, Micaela y Gregorio. Ya dijimos que estudiamos doctorado y le vamos a hacer unas preguntas de dudas que nos surgen todos los días. ¿Qué recursos utiliza usted para la búsqueda de términos? ¿Utiliza el diccionario de la Real Academia Española? ¿Utiliza diccionarios de regionalismos? Bueno, toda clase de diccionarios, tengo centenares, y algunos que son específicos de términos o de periodos literarios, o de slang, o en fin, tengo muchos recursos, pero en general casi no los consulto, porque después de muchos años uno puede trabajar casi tranquilo, excepto con algunos casos que por supuesto en los que hay que profundizar. Creo que todos esos son muy útiles, no podemos trabajar sin. Además el diccionario siempre nos da la última palabra, uno puede buscar para ver si es así o no, y se siente muy tranquilo cuando resulta ser así. Además la sinonimia es importante para corregir, no repetir palabras, buscar otras opciones, etc. Creo que los diccionarios son muy útiles, y ya les digo, de toda clase y siempre, todo el tiempo. Le voy a hacer otra pregunta, que la voy a leer porque está más claro si la leo. En la industria de la traducción literaria, ¿qué postura cree que debería adoptarse con respecto a la gran diversidad regional del idioma español? O sea, si se debería consensuar un español neutro. Entiendo. Para todas las comunidades hispanohablantes, o si cree que debería potenciarse esa regionalización, digamos, de las traducciones. Bueno, esa es una pregunta muy difícil, porque en general yo he utilizado un término medio, es decir, buscar palabras términos que son comprensibles por todos los que hablan y leen el idioma español. Pero en algunos casos hay que privilegiar el discurso especializado o regional de algún personaje o de toda la obra. Así que eso depende, pero he visto, por ejemplo, Shakespeare traducido con "che, ¿qué te parece?" y todo ese tipo de cosas, y bueno, me parece que hay que adecuarse un poco a la época en que se escribió la obra y a la calidad del escritor. Hay Sí. hablas de Shakespeare y hay algo que me viene a la mente, en la medida en que todavía la conservo. Hay una traducción que no sé de quién es, pero que es deliciosa, que en uno de los famosos monólogos de Hamlet dice: ser o no ser, la contumelia es esta. ¿Qué es contumelia? No te puedo responder, no conozco la palabra, pero me parece un disparate. Sí. Yo les voy a hacer una pregunta, aprovechando ahora de lo que dice. ¿Qué ocurre si, no sé si se dio en tu carrera, encontrar, por ejemplo, slang? ¿Cómo lo trasladarías a la traducción? ¿Buscarías un slang hispánico? Porque no existe un slang neutro. Claro.
No, bueno, ese es un problema bastante difícil, pero buscar un equivalente en español siempre hay. En español general. Sí, en español pero general. Le quitaría desde Pero luego naturalmente no necesariamente, porque hay maneras de traducir, hay equivalentes en eso también, en el slang, algunos muy específicos del idioma determinado, pero si todos tenemos palabras despectivas para ciertas cosas que son en slang, y lo que llamamos las malas palabras, y la mala gente y todo eso. Bueno, hay que usar un equivalente, hay equivalentes lindos, bien fuertes. Pero ahí está. Y bueno, claro, pero es así. No es una ciencia perfecta. No existe el idioma. Está instalado en el centro mismo de la traducción. Pero uno busca el equivalente. Claro, disculpe, otra pregunta, porque también a nosotros nos surgía la duda de que en el momento de tomar una decisión, si usted considera que es más importante buscar mantenerse fiel a la intención que tuvo el autor, o si busca una manera de traducir que permita la mejor comprensión por parte del lector. O sea, ¿cuáles son los límites? Si a mí el lector general no me interesa. Me interesa ser muy respetable al autor. Y si necesito, aunque nunca en novela, uso una nota a pie de página. Si en novela una nota a pie de página es un crimen. Claro. Porque nadie va a interrumpir la historia, la novela, para ver qué es esto. Pero si es un texto crítico, entonces sí uso pie de página y explico. Seguiríamos con una pregunta para el doctor Modern. Pues volvemos. Espera que te va a hacer una pregunta. Bueno, nosotros en los últimos meses estuvimos trabajando y concentramos nuestra atención en algunas de sus obras literarias, entre ellas el libro del señor Wu y Reencarnaciones. Y bueno, gracias al análisis y a la traducción de algunos de sus relatos, junto a una previa investigación de su biografía y obras literarias, nos hemos encontrado frente a un enriquecedor panorama, inspirador de nuevas ideas y fomentador de la libre expresión. Pero a la vez también nos surgieron muchas dudas que abarcan desde su inspiración y vida personal hasta sus trabajos profesionales, como la traducción. Y bueno, y seleccionamos el siguiente cuestionario. ¿Cómo empezó a incursionar en la escritura y qué es lo que encuentra en la poesía que hace que sea lo que más se destaca en su obra? Bueno, este es un preguntario para empezar. Me gustaría hacer previamente, ya que no tenemos tiempo, una reflexión previa que se suscita sobre todo en quienes, como el que habla, no somos traductores profesionales. Yo he traducido pocas cosas, pero eran cosas que me gustaban. Ahora, considerar que el libro del señor de Wu es una traducción del chino mandarín o del chino limón, no sé bien, me parece excesivo, muy excesivo. Habría que preguntarse primero cuál es el proceso de la traducción, porque si miramos la cosa un poco desde afuera, que no es moco de pavo, estamos continuamente traduciendo desde la ocurrencia inconsciente, velocísima, hasta ponerla en el molde, es decir, dentro de un idioma determinado. Ahí buscamos aproximación, no exactitud, que no existe, como todos están contestes. Y además del sentido que le tenemos que dar al corpus, para decirlo de alguna manera,
está también la cuestión del sonido, que nos importa a quienes sobre todo traducimos poesía, pero también en la prosa se debe dar. Esas son cuestiones fundamentales. Ahora, lo que usted plantea y supone es que el libro del señor de Bou, bienaventurado sea, hay 3 personas que lo han leído, o sea 4, no es una traducción para nada. Yo chino ni por las tapas. No, se me ocurrió eso, tardó 15 años en ser elaborado en forma de un casi libro, más o menos 15 años más, década menos, no importa mucho. Y es una parodia en gran sentido de una cierta ficticia mentalidad china que en realidad corresponde a nuestra época, que es la única que me puede servir de una referencia menos inexacta. Pero parto de la base de que toda traducción es siempre, y en eso están contestes todos los colegas, una falsificación. Si hubiera una traducción de algo idéntico al original, ya dejaría de ser traducción. Tendría que ser otra cosa, no sé qué nombre se le podría dar. Viene la boca. Sí. Me equivoqué de anteojos. Dice así: ¿cómo empezó a incursionar en la escritura? ¿Qué es lo que encuentra en la poesía que hace que sea lo que más se destaca en su obra? Esa para mí es una pregunta interesante. Yo empecé en la escritura escribiendo algo que no tenía nada que ver con la traducción, que era un manual de derecho usual. Después dejé eso, por suerte, sobre todo para la cofradía de los abogados, a los que detesto. Son cosas que no se pueden explicar racionalmente. En mi caso, por ejemplo, vienen ciertas ocurrencias. Si esas ocurrencias tienen un final inesperado, mejor que mejor. Y así es como he elaborado la prosa. En cuanto a la poesía, es otra cosa. La poesía revela una emoción original muchísimo más profunda. No nace de mí, sino de alguien, no sé quién es, pero ya me voy a encarar con él o con ella, no sé, que me lo dicta. Yo escribo en trance, por eso las cosas salen como salen, como de un transeúnte, que pasa por ahí y le enchufan algo. En la prosa no es tanto así. Pero cada creador tiene su propio mundo de creación, y la creación es rarísima. Siempre estamos, lo queramos o no, copiándonos los unos a los otros, o las unas a las otras, no sé bien. Eso es lo que yo quería agregar. Ahora, alguien, yo creo que está contestada. Sí. Es lo que encuentra en la poesía que hace que sea algo más. Vamos a seguir con Noemí y después volvemos. Perdonen la interrupción. No. Tenemos que cubrir todo en poco tiempo. Sí. Para Noemí Huila. Noemí. Nosotros somos Bárbara Escarparo, mi nombre, Susana Magnani.
Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por estar acá con nosotros respondiendo Gracias a nuestras ustedes. preguntas. Realmente antes de que Alejandra nos hablara de la academia, de su obra, no sabíamos, no conocíamos ni a la academia ni a las obras personales de usted. Nos interesó mucho su perfil multilingüe y también la visión que usted puede tener sobre la traducción. La primera pregunta que le voy a hacer, usted tiene, bueno, los títulos de profesora de enseñanza media, normal, especial y técnica en letras, profesora en francés, se interesa en los idiomas como el italiano, el francés, el alemán. ¿Por qué se dedicó a escribir? Y doctora en letras. Y doctora en letras. Bueno, antes que nada de contestarte, quiero decir que me produjo una gran alegría oír acá el nombre de Leticia Cossettini. Tanto Leticia como Olga, que fueron las creadoras de la Escuela Serena, a donde pudieron ir mis hermanas mayores. A mí no me tocó esa suerte, pero las conocí, porque me llevaban de la mano a saludar a Leticia y a Olga, ¿no? Eran muy amigas de mi madre. Bueno, ahora te contesto entonces. ¿Cómo era? ¿Por qué me interesó? ¿Por qué se dedicó a escribir? Pero eso, empecé a los 8 años escribiendo cosas que yo creía que eran cuentos y que no lo eran. Y después empecé a escribir porque, bueno, siempre la imaginación es algo de lo que más admiro en los escritores. A pesar de que no hay imaginación pura, como dicen los freudianos, los marxistas y toda la crítica sartreana que es deudora de ellos, no hay imaginación pura, sino imaginación relacionada con el mundo, con la historia y con la actividad inventiva de toda una época. Pero eso es lo que más me ha interesado. Y sobre todo el ritmo de la lengua, los silencios. Eso es lo que más valoro. Usted dice la imaginación. ¿Usted de dónde parte para empezar a crear? ¿Se inventa usted una historia? ¿Parte de algo que le pasó en la vida? ¿Una situación? En general parto de una primera frase. Y esa frase es la fundante, que puede venir de haber oído algo en la calle, puede venir de haber reflexionado algo, puede venir de un recuerdo o de un sueño. Y después el desarrollo sigue. Sí, buenas tardes. Con respecto a esa primera idea, la primera frase que insiste, usted la caracterizó así en un momento en una entrevista que le hicieron para la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires, al principio del año 2000, de los años 2000. Usted habla de que un cuento puede suscitarse justamente a partir de una primera frase que insiste. ¿Se acuerda de alguna instancia específica, de algún cuento que haya surgido de una frase que insiste? ¿Cuál ha sido la frase? ¿Y usted por lo general la utiliza de manera textual o la entreteje dentro de la trama? Pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. En mi último libro, que se llama Bailarina de 3 brazos, el primero de los cuentos recuerda de alguna manera, pero con imaginación, o sea que de autobiográfico hay un poquito, pero lo demás es imaginación, en torno al circo, a lo que es el circo para un chico, ¿no? Y lo que sienten los padres que acompañan a ese niño, ¿no? No sé si te respondo. Sí, yo ese cuento lo escuché, usted lo leyó en Madrid, me parece, en una reunión. Me pidieron que lo leyera. Sí, vi la entrevista y lo escuché al cuento, leído por usted, un privilegio. Sí, gracias. Yo no hubiera querido leer ese cuento, pero me lo Pero después leyó otro, el del celuloide. Sí, también por elección del público. De los que estaban allí. Palabras de celuloide. Palabras de celuloide son palabras que una mujer repite a un hombre sobre el cine que ve. Por eso se llama palabras de celuloide, ¿no? No sé si pasamos a otro. Sí. Muchas gracias.
no. Si les parece, volvemos hacia este sentido, así nos divertimos un poco más. Volvemos en cuanto a Picasso. Seguimos para este lado. Sí, nos resultaría sumamente interesante que nos cuente cómo fue la experiencia de traducir artistas tan grandes como William Shakespeare, Edgar Allan Poe, sí, T.S. Eliot, Hemingway, Walt Whitman. Bueno, son todos distintos, pero yo creo que en ese caso se produce una suerte de compenetración. Uno lee un rato al autor y hay algo que sucede. Entonces la traducción puede tener lugar. Si eso no sucede, me parece que hay que abandonar Ahora, cuando uno trabaja con una editorial que le dice tiene tantos días para hacer esto y qué sé yo, bueno, por suerte yo me he liberado de todo eso, hace años que no hago nada más de eso, pero ahí es un poco una suerte de esclavo y tiene que traducir cualquier cosa. Pero todos esos que has nombrado son autores que yo he elegido y se los he propuesto a una editorial. Así que el procedimiento es el que decía, una especie de compenetración. Uno entra en ese autor, en sus ideas, en su vida, si puede leer algo acerca de su biografía, o leer su obra también, cuál es su idiolecto, entonces va aprendiendo mucho acerca del autor. Yo creo que no se puede traducir así de oído. No me pueden decir mañana traduzca a Marx, porque no podría yo hacer eso. Es alguien que uno debe tener de adentro para que eso pueda suceder, algo bueno de ese casamiento. Así que eso es más o menos. Shakespeare, bueno, yo lo he estudiado toda la vida, así que me resultó un personaje conocido en muchas de sus obras. ¿Y cuáles otros nombraste? Hemingway también. Hemingway, acabo de terminar un libro sobre él, después de tanto de convivir con él. Entonces es una especie de matrimonio secreto. No tan secreto. Bueno, pero no sucede en la cama y nadie lo mira y no hay fotografías. En ese sentido es secreto. No hay exhibición. Sí. ¿Y considera que haya algún texto que no haya traducido aún que le gustaría hacerlo? Sí, me gustaría hacer el Ulises de George. Y he estado considerando ofertas. Eso sería bueno como para punto final, porque eso lleva muchos años, sería una obra anotada y eso lleva mucho tiempo. Eso me lleva a preguntarte ahora entonces, a tu juicio todavía cabe una traducción de Joyce. Yo creo que sí, para superar todas las otras, porque hay que trabajarlo desde adentro. Y yo hace ya como muchos años que estoy trabajando Joyce y estoy trabajando Pound. Ahora estoy terminando un libro sobre Pound, que él le debe todo a Pound, si no, no existiría. Y tengo las cartas, en fin, mucha información de todo eso desde adentro. Y todo lo que le costó a Joyce por publicar, porque le costó muchísimo. Y mucho se lo debió a Pound, y está en esas cartas. Interesante dato para llevar desde Buenos Aires, es una primicia. Analía de Bueno, mi nombre es Analía, encantada de poder entrevistarlo. Bueno, siguiendo con la misma línea de preguntas anteriores, conocemos que dentro de su impresionante trayectoria usted ha dedicado de manera especial al estudio de la evolución del castellano del Río de la Plata. Y por eso que nos interesaría saber si es importante la presencia de palabras aborígenes en la lengua española del Río de la Plata. Sobre eso uno podría hablar toda la tarde.
uno dice, bueno, ¿qué significa que una lengua pese sobre otra de manera importante? Si hacemos un balance desapasionado, diríamos que la presencia de las lenguas aborígenes, o las llamadas lenguas aborígenes en el español, primero, tiene una restricción geográfica. Está restringida a los lugares donde se hablaban esas lenguas. Son pocas las palabras que en realidad se han extendido de manera general desde una lengua aborigen americana, que de ellas estamos hablando, porque también fueron lenguas aborígenes el celta, fueron lenguas aborígenes el euskera, fueron lenguas aborígenes las prerromanas de la península, pero pensamos en general cuando hablamos de lenguas aborígenes, tradicionalmente nos referimos a América. De modo que hubo una gran cantidad de palabras ingresadas desde el comienzo. El primer diario de Colón introduce la voz canoa, que no existía, y ya es introducida después en el diccionario de Nebrija, como primer americanismo. Pero en todo caso diríamos que la importancia de las lenguas aborígenes desde el punto de vista estrictamente lingüístico como influencia sobre el castellano está más bien restringida al léxico. Hoy estamos estudiando otro tipo de influencias que no fueron vistas y que son las interferencias que algunas de esas lenguas pudieron haber ejercido en el castellano, es decir, como lenguas de sustrato, de qué manera pudieron haber influido en el castellano que después se siguió hablando en determinadas zonas de América. Pero en todo caso parecería que esa influencia no léxica es bastante restringida y sobre todo ha tenido influencia y tiene influencia en el español hablado de esas zonas. Las zonas más aisladas de América, las zonas en las que no ha llegado una presencia estandarizadora, lingüística importante o fuerte, pueden tener en su manera de hablar el español rasgos característicos de lenguas anteriores. Un ejemplo típico puede ser en el caso de Santiago del Estero, cuando se dice no me lo había descubierto. El lo ese que aparece por cualquier lado es un lo que aparentemente está referido a un sufijo de acusativo que existía en el quechua. Y entonces eso aparece transparentado con un lo que no tiene una función claramente objetiva, pero que aparece en verbos con sentido activo en el quechua, con un sufijo determinado que el hablante, al utilizar un verbo transitivo castellano, ubica un lo, haya o no haya objeto, o lo duplica innecesariamente. Un ejemplo cualquiera, pero otros tienen que ver también con concordancias. En muchas lenguas no existe una concordancia de género, por ejemplo, y entonces el castellano hablado de esas zonas equivoca el género porque el hablante, por la presencia de la lengua anterior, no discrimina claramente en el castellano que usa una categoría que en la lengua anterior no le servía. Todo esto tiene particular influencia, en el caso de América, mucha influencia en realidad, para el aprendizaje del español en esas zonas muy abandonadas en las cuales ese español así interferido ha venido sobreviviendo durante mucho tiempo. Y desde el punto de vista léxico, naturalmente hay una enorme cantidad de indigenismos, pero indigenismos que aparecen concentrados geográficamente según la lengua que se hablaba. De modo que habrá muchos quichuismos en la zona de Perú o de Bolivia o norte de Chile, habrá mapuchismos en la zona de Chile, habrá claramente guaranismos en la zona tanto de Corrientes como en Paraguay, muchos, pero ese tipo de características van decreciendo. El número de americanismos muy distribuidos, salvo casos ají, chocolate, en fin, los más frecuentes, tomate, si referidos a algunas cosas, no son demasiados. Si uno compara eso, por ejemplo, con 4.000 arabismos, parecería que la influencia, al menos de las lenguas indígenas, fue menor y está más concentrada, digo, geográficamente. Por supuesto, me olvidaba de la lengua maya, azteca, y algunas palabras que han quedado tempranamente, y esas sí se difundieron un poco más, que son las del Arahuaco en la zona de Santo Domingo, donde llegaron los españoles. Es decir, al llegar allí, incorporaron unas pocas palabras que los españoles después diseminaron por América. Pero este fenómeno de una diseminación general de palabras es infrecuente. Son pocas las palabras que pueden tener ese prestigio, diríamos, de haber sido extendidas desde un primer momento. En los demás casos aparecen bastante restringidas desde el punto de vista geográfico y distribuidas, ¿no?
Vamos a hacer Muchas una gracias. pregunta, por favor. Vamos a hacer una pregunta entonces al doctor Modern. ¿Podemos seguir con eso? Sí, ahora quiere seguir con lo que está acá. Tiene razón, ¿verdad? ¿Qué autores cree? Yo quería hacer una aclaración porque me parece que se malinterpretó que nosotros habíamos entendido el libro del Señor de Wu como una traducción, que en realidad no, es que trabajamos nosotros con esos textos para traducirlos al inglés. No, quieren aclarar que ellos nunca pensaron que el Señor de Wu fuese una traducción. Lo que ocurre es que utilizaron ese texto para sus ejercicios de traducción al inglés. Ya sé, pero como el prólogo es muy tramposo. Claro. Está claro. Sí, No, pero en serio, para que no se malinterpretara, claro. Está tomado de un prólogo del Cantar de los Nibelungos, que no tiene nada que ver. Quise aventar dudas, pero la cosa no es tan sencilla. Esto es anecdótico, pero no del todo. Resulta que en una ocasión, el libro había salido, le pido al entonces director de bibliográficas de La Razón, hace mucho tiempo, cuyo nombre no daré por supuesto porque, como diría Ricardo Palma, está curtiendo tierra. Hizo una reseña favorable, lo que agradezco, y en la reseña favorable deslizó mi admirable conocimiento del chino. Eso me causó mucha gracia, nunca se lo aclaré para no herir sus sensibilidades extralingüísticas, pero fue muy sintomático. Y alguna gente de los escasos que leyeron el libro, entre los cuales figuran algunos de ustedes, lo que agradezco desde el fondo, quisieron saber de dónde había sacado yo, por ejemplo, los personajes. Los personajes son casi siempre inicuos, casi nunca hay un personaje empático, pero así salieron porque así son los personajes públicos que nos rodean a nosotros y al resto de los ciudadanos del mundo. Entonces ahí quise subrayar la dosis tremenda de maldad que existe todavía y que seguirá existiendo en el ser humano. Eso con respecto a mi interpretación china. La pregunta que querían hacer es la que figura aquí, el Claro, número 1. Número 2, perdón. Sí. Si cree que... ¿Qué autores cree que influyeron en su literatura? Si es que... Bueno, dice, ¿qué autores cree que influyeron en su literatura? ¿Qué autores cree que influyeron en su literatura? Si es que cree tener alguna influencia. Las influencias siempre existen. A veces son negativas, pero otras veces contribuyen a elevar el tono del texto en el que uno está trabajando. No sé, en realidad, hubo muchísimas, no tienen nada que ver con el chino, del que conozco muy poco. Conozco a Lin Yutang, que ahora no aparece para nada, que es un excelente autor, aunque está traducido, pero nadie es perfecto. Son tantos en lo poco que uno ha leído, pero generalmente son famosos, son accesibles, son conocidos y uno adquiere con respecto a esos autores una especie de confraternidad espiritual muy grande. Por ejemplo, y este es un problema
y algunos han resuelto. Hace poco me referí a un gurú mío que es Georg Steiner. Steiner escribe, habla y piensa en 3 idiomas: el alemán nativo de él, el francés y el inglés. Conoce algunos más, pero esos los conoce muy a fondo. Y él lo recomienda especialmente que el que puede, que sepa varios idiomas. Eso, por supuesto, ensancha el mundo de cada uno, porque las palabras son siempre distintas y los matices también. Hay un ejemplo clásico que tomo del alemán. Por ejemplo, la palabra Heimat significa patria, pero no significa solamente patria, sino que tiene otras connotaciones. O el portugués saudade, que es saudade, no es nostalgia, eso seguro. Y eso es lo que hace el encanto y le da quebraderos de cabeza al traductor. ¿Cuál es la palabra más aproximada? No lo vas a ver nunca, pero en el pecado está la penitencia. Gracias. Volvemos a Noemí Ulla. Sí, me habían dicho algo sobre la traducción y se perdió. Sí, en realidad... bueno, yo sigo gritando, pero bueno. ¿Está bien? Usted habla de... Bueno, tiene mucha influencia aparentemente, por lo que leí en las Nereidas al desnudo, habla de la superposición de los idiomas de su infancia con el español, y después más tarde me imagino con el francés, o sea, estaba el italiano, el alemán, tenía un abuelo suizo alemán. Exactamente. Y bueno, yo quería saber de qué manera esa superposición o esa mezcla enriquece al escritor o si interfiere a la hora de escribir. Para mí escribir es español. Sí. Nunca me confundo con otros idiomas. Y esa mezcla de idiomas o de dialectos que aparecían en mi familia en la infancia, venían a cuento del humor, porque eran muy amigos del humor. Así que eso siempre, hasta ahora me acompañan, aquellas partes de palabras, de dialectos o cosas que han quedado, o de lenguas, ¿no?, extranjeras. No, yo pensé, ¿está respondido? Sí, igual tenemos varias más para hacerle con respecto a su conocimiento de idioma, porque es lo que más nos atrae que se pueda relacionar con nuestra futura profesión. Claro. No, estaba pensando que de los idiomas en que fui traducida, algunos libros que fueron traducidos, el italiano, que ha sido recientemente el ramito que se tradujo de una manera muy distinta. Yo esperaba un equivalente a ramito, no se encontraba bien. Estábamos en comunicación con el traductor y finalmente eligió una frase que la nena, el protagonista del ramito, había dicho, que es pensare, anche pensare è un gioco. También pensar es un juego. Y bueno, finalmente me encantó, pero me dio mucho trabajo llegar porque yo estaba muy aferrada al ramito. Y después pensé que era una traducción. ¿Ese fue el título que eligieron por fin? Sí. Está bueno. Ahora para el italiano, ¿no? Sí, bueno. Anche pensare è un gioco. Pero usted en algún momento dijo... el título en Sí, español. claro, es lo que pensé. La próxima publicación va eso. Claro, yo escuché decir justamente que usted se identificaba con ese pensamiento porque cuando usted era pequeña le decían anda a jugar y finalmente usted estaba jugando porque jugaba con la imaginación en esos momentos. Claro, lo que pasaba es que yo pasaba largas temporadas en casa de unos tíos en Alberdi
y me perdía en esos jardines de la barranca, hablando con todos los árboles, las plantas, y de pronto me sentaba a pensar y me decían, nena, vos no jugás. Y yo me ponía fuera de mí, porque para mí pensar o recordar lo que había hecho era un juego, ¿no? Eso viene de ahí, así que fue muy acertada la traducción al italiano. Después otros, sí, me ibas a No, digo que eso es gracias a que usted estaba en contacto con el traductor, cosa que no siempre es posible. Sí. Para interpretar el pensamiento y la intención del autor. Es fundamental, sí, sí. Yo creo que no debe haber contacto entre ¿No? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hablo describo una bañadera o bañera y digo las patas garras, por esa es una nena la que hace. Y el traductor no sabía qué hacer. Bueno, cambia de traductor. No, un buen traductor. Con las patas garras me he divertido. Bueno, me he roto la cabeza. Después, en cambio, al francés fue muy... Sí, también hubo algunas preguntas con los traductores, pero fue más. Y con el alemán ni con el inglés hubo problemas. Tradujeron directamente sin que nos pusiéramos en contacto. Y quedaron bien. Gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta. Como escritora, ¿usted disfruta de leer sus propios textos? Un poco. ¿No se pone a leer? No, salvo para una circunstancia especial, ¿no? Sí, prefiero releer otras cosas, que como decía Borges, releer es lo más importante, volver a leer, pero no lo mismo. Le preguntamos al doctor Costa Picasso. Usted acaba de respondernos una de nuestras preguntas, que era si el autor tenía que estar en contacto con el traductor, si ayudaba eso al traductor. Dijo que no. Yo creo que no, a menos que tenga alguna dificultad especial, pero yo creo que no. Yo he traducido a varios escritores que vivían, que podría haberlos consultado, pero nunca pensé. Primero, no había grandes dificultades. Es más fácil traducir del inglés, yo creo. Si uno muchos años traduciendo el inglés, únicamente estuve en contacto una vez y fue negativo para mí. Estuve en contacto, yo no, pero más o menos. Empecé a traducir The Dogs Bark, Los perros ladran, de Truman Capote, un libro precioso, y había llegado más de la mitad cuando me llaman de la editorial y me dicen que el señor Capote quiere leer los primeros capítulos para ver si le gusta cómo es. Entonces a mí me enojó porque él no sabe una papa de español, sabía un poco de francés porque se crió en New Orleans, pero entonces yo le dije al director de la editorial, a mí no me interesa lo que él piense, y a mí me van a pagar el libro entero, porque después le dirán lo que él diga. Una cosa así, era muy arrogante de joven yo, y exactamente le dijeron eso a él, pero enseguida leyó y mandó decir, excelente. Cosa que yo creo que no era así. Pero de cualquier manera después él quiso conocerme y yo estaba en New York y fui a su apartamento. Tenía un apartamento frente a las Naciones Unidas, lo que se llaman un duplex, y él era muy personal, atendía abajo, en el apartamento de abajo, y tenía una gran boa constrictor embalsamada, y entonces contestaba debajo de la boa, hablaba debajo de la boa. Así que fue una especie como una mise en scène bastante divertida, y bueno, me gustó, en realidad me gustó eso. Pero no he tenido otros contactos con autores. Y nuestra pregunta siguiente es si considera importante que el autor halle su obra cuando lee la traducción.
Perdón. Que el autor halle su obra cuando lee la traducción. Y usted acaba de decir que no importa, no tiene en cuenta lo que piensa el autor de la traducción. No, a menos que, bueno, eso es cuestión de él, yo creo que sí, si la quiere leer y le gusta. A mí me facilitó Capouchi porque dice que la leyó y que le gustó, y entonces le habló a Norman Mailer de mí. Entonces yo después hice 4 libros seguidos de Norman Mailer, así que en aquel momento fue muy bueno. Pero yo creo que él no me leyó ni entendía nada, pero era una diva. No sé si será. Bueno, y la última. Antes, además de dedicarse a la traducción literaria, ¿hizo alguna vez traducción científica o legal o técnica? Muy poco, empecé haciendo algo, pero me parece que fue un fracaso. No me gustaba. Si hay algo que no me gusta y si traduje algo para Paidós, creo que es como uno de mis primeros pecados, pero lo he olvidado. No me gusta. ¿Y por qué eligió la literaria? Bueno, porque yo escribía ya, me gustaba eso, era como una extensión de... Eso también sí. Teníamos esa duda, estábamos conversando entre claro, si el traductor no tiene algo de escritor. Yo creo que tiene todo, porque si no, no es un buen escritor, no es un buen traductor. Exacto. Bueno, muchas gracias. A mí. Bueno, ¿qué significó para usted ser nombrado presidente de la Academia y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades? Usted lo pidió. ¿No hay otra pregunta? Significó naturalmente una enorme sorpresa, un error de la Academia, y ahora me aprovecho del error. Estamos contentos. Fui nombrado el 9 de mayo, denme tiempo nada más. Bueno, y desde el punto de vista de mis obligaciones, objetivamente tengo que conducir a un grupo de colegas prestigiosos, a un grupo de colegas destacados en su disciplina, de creadores en muchos casos. Los creadores no son fáciles, los intelectuales no somos fáciles, y permiten que yo me incluya, y tenemos que tratar de aunar criterios, consensuar en muchos casos, y algo que por ejemplo tenemos ahora entre manos, que es a veces intentar nombrar a futuros académicos, incorporar nuevos. Allí naturalmente se juegan muchas cosas que son inevitables porque somos seres humanos, pueden ser las simpatías, las antipatías, los gustos en muchos casos, las historias viejas, episodios que pueden estar en la vida de cada uno y que en muchos casos giran en torno a personalidades. Bueno, hay que decidir si sí o si no. Bueno, es un ejemplo típico de un problema de la academia. Tenemos un problema también que tiene que ver con el idioma mismo, es decir, con la reflexión acerca de lo que la academia debería hacer, debe hacer, y en este caso concretamente con respecto a la modalidad, la variedad lingüística que es la nuestra, que podemos llamar rioplatense, aunque los del interior pueden llegar a ofenderse un poco, pero quiero decir, la modalidad rioplatense no hay ninguna duda que se ha convertido un poco en hegemónica desde el punto de vista del prestigio. Y bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con las relaciones históricas con la Real Academia Española, que es un tema que siempre está presente, la relación con el resto de las academias americanas, el manejo del presupuesto, es decir, arreglarnos con poco, que es lo tradicional en las instituciones argentinas, sobre todo si son culturales, tratar de responder a una historia que tiene la Academia Argentina de Letras y que nace con la obligación, por ejemplo, de preservar la pureza y la corrección del idioma. Bueno, hay que desmontar esos conceptos, tirarlo de la pureza a la basura, tratar de rever qué es esto de la corrección, cómo se va a fijar, a quién vamos a obedecer. Y en muchos casos tenemos que luchar con costumbres, cosas arraigadas, imaginarios colectivos que han estado alimentándonos desde siempre, desde la escuela, y que en muchos casos ya es necesario corregir, pero para eso
los que nos dedicamos a la lengua, los que no somos creadores, tenemos que tratar de llevar ese mensaje para que los colegas entiendan que en esta demanda o en esta postura no hay una actitud secesionista, no hay una actitud rupturista, sino simplemente un respeto lingüístico objetivo por una variedad que es eso, es una variedad de una gran lengua que no tiene ni mayor ni menor importancia que cualquiera de las otras, incluyendo naturalmente y principalmente al español. Bueno, todo eso está hoy en el seno de la academia y está siendo tratado de distintas maneras, con avances, retrocesos, pero mi función ahora es tratar de que todo esto en algún momento se considere en el seno de la academia. Y último y no menos importante, tratar de que la academia sobreviva como tal. Está relacionada la pregunta. Para nosotros realmente, con un poco de vergüenza quizás, porque somos alumnos de tercer año de un traductorado, hemos conocido la labor de la academia gracias a nuestra profesora. Entonces, bueno, realmente es un honor poder entrevistarlos y sobre todo al doctor Moure, que es el director, el presidente, y nosotros nos interesa saber por qué llegamos a esta altura sin saber sobre la existencia de la academia. Siempre nos hablaron de la Real Academia Española desde primer año de nuestros estudios, basándonos en el diccionario, en los manuales de ortografía. ¿Hay en este momento alguna política de promoción de la academia para que llegue? Porque realmente la labor es muy importante, nos dimos cuenta, bueno, mediante las palabras de los chicos que nos atendieron al principio, las consultas para nosotros, futuros traductores, es fundamental. Entonces me parece que realmente es importantísimo que se promueva y que realmente la gente sepa de la existencia de la academia. ¿Hay una política en este momento de llevar la academia a las provincias, a otras regiones? La pregunta es muy atinada, de difícil respuesta, porque es necesario que organicemos la academia o reorganicemos la academia para que cumpla precisamente esa función. La primera es ser conocida. No nos avergüenza, a mí al menos no me avergüenza decir que no nos conocen. Una encuesta hecha hace 8 o 9 años atrás, un proyecto que yo dirigía en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, hicimos una encuesta lingüística acerca de actitudes, es decir, las actitudes de los hablantes con respecto a su propia lengua. Ese tipo de encuestas tienen utilidad cuando precisamente se trata de fijar después políticas lingüísticas. Primero hay que partir de cuál es la concepción que los hablantes tienen de su propia lengua, de su propia modalidad. Fue interesantísima la respuesta, la hicimos en Buenos Aires y en los alrededores, en suburbios de Buenos Aires, en todos los niveles socioculturales. Y cuando preguntábamos nosotros, ¿existe algún lugar donde se fija la norma, donde se dice, claro, hay que preguntarlo en todos los niveles, por tanto las preguntas están también hechas de una manera un poco primitiva a veces, ¿no? ¿Existen algunos lugares donde se fija la norma, donde se dice qué es lo que está bien y está mal? Hubo un grupo importante que no sabía, pero cuando sabían, contestaban la Real Academia Española. Ahora, cuando se les daba a elegir y les decíamos, ¿cuál es o cuál de estas instituciones son fijadoras de norma? La Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras, la escuela, la universidad. Miraban y decían, la Academia Argentina de Letras. No sabían ni dónde estaba. No tenían la menor idea. Pero quería decir esto, que en el imaginario de los argentinos existe el deseo de que exista una academia. Si es argentina, tiene que estar allí. Lo cual me parece absolutamente legítimo y deseable. Si no, ¿para qué la queremos? ¿Cómo vamos a llamar a Academia Argentina de Letras a una academia en la que lo argentino se limite a la literatura, que se produce aquí, ¿verdad? Pero una academia que nació con el propósito de preservar la lengua, la corrección, la pureza, muy bien.
pensar en la preservación de la pureza de una lengua para el momento que se funda con ese criterio era simplemente una postura, que diríamos, colonial. Es decir, fijaban la norma, hay que fijar la pureza. ¿Dónde está la pureza? Y la pureza es lo prístino, lo hispánico. Bueno, hubo toda, desde luego, una serie de razones políticas e históricas en Argentina que explican esto. La independencia americana no viene acompañada, la independencia política no viene acompañada de una independencia cultural y mucho menos de una independencia lingüística, que no es lo deseable. Quiero decir, los americanos se dieron cuenta de que una independencia política necesitaba una independencia cultural, pero ¿qué ocurría si esto era llevado también al plano de la lengua? Si cada una de las 22 naciones decidía cortarse sola y entonces definitivamente hacer lo suyo desde el punto de vista lingüístico, habríamos llegado a eliminar uno de los principios fundamentales de la independencia, que era el hispanoamericanismo, es decir, la idea de una América unida, la América que estaba en la mentalidad de algunos patriotas de la independencia. Entonces se daba de patadas con una cosa con la otra. Somos independientes acá, pero no podemos ser independientes en lo lingüístico. Muy bien. ¿Qué hicieron entonces? Aprovecharon, digamos, bueno, ingenuamente, la estructura cultural que tenía la colonia. Es decir, el centro estaba en Madrid y de allí las relaciones eran todas desde un centro hacia cada uno de los lugares. Los lugares entre sí no estaban comunicados. Todo remitía a Madrid, pero no había comunicación interna. Eso se pagó muy caro. Se pagó muy caro porque hasta el día de hoy nosotros no sabemos qué hace Guatemala desde el punto de vista lingüístico y literario. Y tenemos que decir la verdad. Bueno. Era otra pregunta. No voy a repetir lo que dijo. Esto es una de las cosas que hacen divertidas las reuniones, son los comentarios de Rolando. A veces Otomoche. Pero de todas formas, yo entiendo que es efectivamente un problema. Lo estamos pagando todos. Después de la independencia viene el gran problema al menos desde el punto de vista argentino, que es el que uno conoce, el problema de la inmigración. La inmigración masiva le hace pensar a los sectores medios y altos de la Argentina que se peligraba su esencia. Y entre otras cosas lo veían manifiesto en la lengua. Entonces, nos van a robar la argentinidad, nos van a robar la lengua. ¿Qué hicieron los reaccionarios que temían esto? Curiosamente, ir en contra de la historia. Es decir, tenemos que unirnos al principio hispánico de la unidad primera, con lo cual estaban tirando abajo la revolución. Es decir, que una cosa siempre se da de patadas con la otra. No pasó absolutamente nada de eso. Ni el país se disolvió culturalmente, ni la lengua se corrompió. Bastaría consultar los escritores que tenemos o los colegas que hoy me acompañan en la mesa para darse cuenta que ese peligro no existió y no va a existir como tal. Ahora, de todas formas, sí es cierto que la academia debe velar por la corrección del idioma estándar tal como nosotros lo hemos construido en la Argentina. Ni más ni menos que eso, en consonancia con el resto de los países hispanoamericanos, con España incluida, porque somos todos dueños o socios de la misma sociedad en cuanto al idioma. No tiene que haber ningún tipo de preeminencia. Y ahí, desde luego, entra lo que para mí ha sido la errada política cultural española de los últimos años, que por razones extralingüísticas, razones estrictamente económicas, quiso hacer prevalecer este principio, diríamos, aunque hoy día no lo confiesen en voz alta, pero la idea de que ya que América cree que el idioma nació acá y que porque nació acá es mejor, bueno, aprovechemos esto que nos viene bien. No creo que se lo crean ni ellos, algunos sí, pero ni ellos. Por supuesto que de ninguna manera los académicos serios y mucho menos los expertos en lingüística. Pero desde el punto de vista de la política cultural española, muy inteligente, ese ha sido un principio que les ha venido muy bien y que también ha caído bien en terreno abonado, en muchos casos en América, donde eso se cree y se sigue. Entonces, tarea principalísima de la Academia Argentina de Letras, hacer valer esta variedad, hacer valer, darle el valor que corresponde, promoverla como tal y promover desde luego la corrección. A nosotros, ¿cómo se hace eso? Entre otras cosas, con un mejor conocimiento de la variedad argentina o de todas las variedades argentinas. La academia tiene que dedicarse a estudiar la realidad lingüística del país y al mismo tiempo, desde luego, aconsejar acerca de cómo se debe tratar el idioma en su forma más elaborada, en la forma estándar, la forma
digamos, la que se enseña, la que se aprende en las escuelas, a ella debe dedicar particular atención, pero sin ningún tipo de jefaturas. Bien. Hay una más. Sí, justamente Vamos a pasar al doctor Modern, si les parece. Este o aquel, no sé. Sí, es la misma, la pregunta número 3. Esta. Sí, ¿qué dice? ¿Cree que desde sus... Vamos a dejar eso un poquito. Quiero volver sobre lo que dijiste. Las cosas no están ni bien ni mal en este plano. No están directamente. Es muy cierto que si comparamos la actividad pública de nuestra academia con la del resto de las academias argentinas, hay un plus, por así decirlo, a favor de esta institución. Pero hay que tener en cuenta que las demás academias, cuya labor puede ser muy loable, yo no la conozco, pero eso no quiere decir nada, se ocupan de temas más bien específicos. Y lo nuestro es mucho más general. Lo nuestro abarca la esencia de lo que somos. Ahora, la esencia de lo que somos es preguntarse qué es lo que somos. Y ese es otro problema. Hay que insistir en esa pregunta que tiene siempre respuestas cambiantes, lo que hace más difícil el planteo del problema. Pero no hemos estado tan retrasados, por usar una palabra que a mí no me gusta, en el sentido de que en los últimos tiempos, a pesar de muchos inconvenientes, hubo algunos avances por salir al público y por hacer que ciertas actividades de la academia se conocieran mejor o se conocieran más. Eso en parte se ha logrado, pero hay que insistir sobre eso, no como se ha hecho hasta ahora, sino en una forma coherente. Y eso es lo que falta. Hay que relacionar los distintos puntos, establecer las coordenadas, las abscisas y lo que sea, para tener una cosa más homogénea, más orgánica y mucho más constructiva, siempre viéndonos no como el ombligo del mundo, no somos ni ombligo, ni callo, ni nada, sino como una parte del conjunto. Y en ese sentido creo que podemos avanzar de una manera más favorable. Eso es lo que, a propósito de lo que dijo el presidente, se me ocurrió ahora, pero me parece que no es del todo insensato. Y otra cosa más que tiene que ver con actitudes personales. Yo creo que aunque no lo seamos, debemos aparentar ser humildes en nuestros saberes y en nuestras actitudes. Eso rinde mucho. Y conviene adoptar esa política como otras más. ¿No estuvo conforme con la traducción de alguna de sus obras al francés, por ejemplo, que usted domina perfectamente? Hemos discutido, nos hemos puesto de acuerdo, sí. Pero en general, giros, no sería toda una traducción. Por ejemplo, el primer libro que me tradujeron era un libro de cuentos, Ciudades, y no fue una realización muy buena, eso lo recuerdo bien. En cambio, tampoco estuve muy en contacto, como dice Rolando, con la traductora. Pero hay una diferencia abismal con el otro libro, con Nereida al desnudo, que está muy bien traducido al francés. En cambio, Ciudades
ha quedado un poco relegado. ¿Y qué hace en caso de no estar de acuerdo una vez que ya el libro está impreso? Bueno, se supone que antes hubo intercambios, hubo conversaciones, opuse, bueno, después el libro está impreso. La pregunta apunta justamente a que muchas veces nosotros escuchamos por parte de nuestros docentes de traducción literaria, sí, de traducciones en general, de las distintas materias de traducción, sí, una especie de advertencia muy fuerte con respecto a la propiedad y a la exactitud y a la idoneidad de nuestro trabajo, por temor a represalias legales, judiciales, a las que podemos estar expuestos como traductores. Entonces yo quería justamente preguntarle si usted alguna vez pensó en tomar acción legal contra algún traductor. Voy a hablar un poco de eso, pero quizás no sea solo por la traducción, sino porque me enteré totalmente de forma casual que habían traducido mi primer ensayo parcialmente al alemán, Tango de Olvido y Nostalgia. Nunca pude conseguir ni más libros ni nada, teniendo un abogado amigo en Berlín que había desaparecido la editorial cuando yo reaccioné, por no saberlo, ¿no? Además de, bueno, algunos errores de traducción. Pero si yo no me entero por casualidad, por un actor teatral que viajó y me trajo el libro, nunca hubiera sabido de esa traducción de Tango de Ese, sí, eso me quedó, no pude hacer nada porque ya había desaparecido. Claro, y esas cosas pasan, esas cosas suelen pasar. Y era muy buen abogado este amigo, pero no pudo hacer nada. Sí, la explotación del traductor es un problemón. Porque muchas ediciones así, robadas, clandestinas, y uno no puede hacer nada, no, porque desaparecieron los responsables, porque se fugaron, porque viven de rentas, porque el otro motivo. Bueno, como ustedes saben, seguramente eso lo saben. Va a ser tratada, hay una ley de protección al traductor, claro, que está por ingresar a la Cámara de Diputados, y nos han pedido a la Academia nuestro aval. Ese proyecto creo que ha sido distribuido entre los académicos, y si alguna falta se lo vamos a hacer llegar, precisamente para que las personas que conocen este problema desde adentro. Creo que el doctor Costa Picasso me hizo un comentario positivo. Yo lo apoyé. Y es una voz muy importante como para ello. De modo que es probable que si en la academia podemos tratarlo, sí, ahí tendríamos otro rol posible, una entidad respetada, quizá no tan conocida, pero respetada, a lo mejor por eso, pueda avalar en este caso un proyecto que creo que puede ser beneficioso. En este caso es sobre todo para la profesión para la profesión de traductores, ustedes, no tanto como protección a los traductores. Claro, pero estoy pensando en la protección en general del traductor. Y yo me quedé pensando, a raíz de la descripción del lenguaje y de la labor de la academia que decía nuestro presidente, en la oralidad, que las mayores dificultades con las traducciones a veces lo causa. Bueno, es un tema que he trabajado mucho en distintos escritores, y me he encontrado con que hay mucha dificultad con la oralidad que tenemos, lo coloquial en nuestra lengua para las traducciones. A veces he tenido que recurrir para aclarar cosas. Bueno, no recuerdo en este momento, pero es frecuente, y además, a partir de Hombre de la Esquina Rosada de Borges, ya sabemos que en los años 60 y 70 se ha insistido, y los escritores de esas generaciones empezaron a abiertamente utilizar la oralidad, no en la poesía, ¿no es cierto? Por no competir con la gauchesca. Noemí, sí. Una pregunta más. ¿Usted cuándo considera que escribió más? ¿Cuando se dispuso a escribir, dijo, bueno, me voy a sentar a escribir? ¿O cuando necesitó? Cuando
le salía de adentro? ¿Le pasó alguna vez que...? Qué difícil pregunta. Es medio complicado. ¿No? ¿Le pasó alguna vez? Supongo que sí. No, lo que me ha pasado lo que me ha pasado ha sido tener muy poco tiempo para dedicarle a la escritura.